Hola, ¿cómo están a todos? En un minuto vamos a comenzar, pero muchísimas gracias por unirse a este webinar. Vamos a dar un minuto solamente por las personas que están ingresando y comenzamos. Algo importante que vale la pena mencionar es, ojalá nos acompañen hasta el final, ya que vamos a realizar el sorteo de 2 ebooks del libro Patología Estructural y Funcional de Robbins. Entonces creo que vale mucho la pena que nos acompañen hasta el final. En un minuto comenzamos. Gracias. Beto, ¿sí me escuchas bien? Sí, doctor. Muy Ajá. bien. Fine. Listo. Pues por respeto a las personas que han ingresado en tiempo y forma, vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo del lugar donde nos estén haciendo el favor de vernos. Agradecemos mucho su asistencia y compañía. Les aseguro que será muy gratificante este webinar. Tengo el gusto de darles la bienvenida a este webinar del Sevier, una nueva forma de ver Robbins, Patología para Todos, un espacio dedicado a la patología y su evolución. Y si hablamos de patología, estamos hablando de Robbins, Patología Estructural y Funcional, la obra de referencia para estudiantes y profesionales de la medicina en todo el mundo. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Andrea Deirup, coeditora de esta 11ª edición, quien nos guiará a través de las novedades y mejoras de esta nueva entrega, pensada para acercar la patología de una manera más clara, visual y accesible a estudiantes y docentes. El día de hoy también contamos con la presencia como moderador del doctor Ismael Vázquez Moctezuma, a quien me permito presentar. Doctor, muchas gracias por su asistencia y apoyo. El doctor es médico egresado por la Universidad Veracruzana, es patólogo experimental por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y doctor en Ciencias por la Escuela Superior de Medicina. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades, profesor de Anatomía Patológica de la Escuela Superior de Medicina del IPN, Perdón, Beto, ¿se fue el audio? Bueno, procedo a presentar a la doctora. Es un honor presentar a la doctora Andrea Teresa Deirup. Ella es profesora del Departamento de Patología de la Universidad de Duke, Escuela de Medicina. En licenciatura recibió un magna cum laude de Biología Evolutiva en la Universidad de Princeton en 1991. Es doctora por el Departamento de Patología de la Universidad de Chicago en 1997. Es médico de la Escuela de Medicina de Pritzker de la Universidad de Chicago en el año 2000. Certificación de Patología Anatómica del año 2003. Su trayectoria profesional es impresionante. Realizó su residencia en Patología Anatómica en la Universidad de Chicago del 2000 a 2003. Fue becaria en Patología de Tejidos Blandos de la Universidad de Emory del 2003 a 2004. Profesora asistente de la Universidad de Emory del 2004 a 2009. Profesora asociada de Patología Clínica por la Universidad de Carolina del Sur del 2010 al 2013. Es profesora asociada en la Universidad de Duke del 2015 al 2021 y es profesora titular desde el 2021. Su producción académica es impresionante. Voy a presionar algunas de sus puntos destacados. Alrededor de 27 artículos en revistas arbitradas, principalmente sobre patología ósea y de tejidos blandos. Ha trabajado en sarcomas, angiosarcomas, tumores asociados al virus de Epstein-Barr. Editora de Practical Orthopedic Pathology del 2015. Coeditora de La Patología Estructural de Robbins, nuestro libro querido, y de la 11ª edición que se está estrenando en este momento en español. Tiene varios capítulos
y publicaciones de la compañía Elsevier, Surgical Pathology Clinics, etc. Es miembro del consejo editorial de Human Pathologics del 2007 al 2023 y revisora para más de una decena de revistas de prestigio como que hablan de cáncer, Modern Pathology, American Journal of Pathology, entre otras. Su área de especialización más reciente, desde el 2021, se ha convertido en una voz destacada sobre el uso del concepto de raza en la educación médica. Ha impartido una conferencia al respecto y presentaciones afines. Ha dictado más de 100 conferencias y trabajos. Ha sido invitada a instituciones como Johns Hopkins, Yale, UCLA, Stanford, la Clínica Mayo, McGill, Royal College de patólogos, y del Reino Unido. Su liderazgo académico, es fundadora y codirectora del grupo de patología de la Universidad de Duke. Desde el 2017 es directora de educación médica de posgrado del Departamento de Patología de la Universidad de Duke. Desde el 2019 es miembro fundadora de la Academia Distinguida de Educadores de Patología y miembro de comités de Currículum y Diversidad e Inclusión de la Universidad de Duke. Premios y reconocimientos. Tiene reconocimientos de la Universidad de Princeton, de Anatomía Patológica de la Universidad de Emory y otros más, que es en Educación Médica por la Asociación de Patología desde el año 2023. Pues verán que es un currículum muy extenso, muy interesante y muy adecuado para la presentación y esta presentación del libro querido que tenemos en México desde hace muchos años. Por favor, adelante, doctora, con su ponencia. Muchas gracias, doctor. De verdad es un gran placer estar aquí hablando con ustedes. Como dijo, fui coeditora con Vinay Kumar, Abul Abbas, John Astor y Abhijit Das en la 11ª edición de Robbins y Kumar, Patología Humana, que llamamos Robbins Pequeño, en contraste con Robbins Patología Estructural y Funcional, llamada Robbins Grande. Y aquí está el primer cambio para la nueva edición, el nombre del libro de texto. En esta edición reconocemos el extraordinario esfuerzo y los logros del Dr. Vinay Kumar, incorporando su nombre al título, como pueden ver. Estamos aquí hoy para celebrar la nueva edición en español de Robbins Grande. Pero, ¿por qué soy yo que les habla hoy? No soy uno de los editores de este libro. Bueno, como coeditora de Robbins Pequeño, trabajé arduamente para abordar la forma en que presentamos las enfermedades en diferentes poblaciones. En 2022, introdujimos numerosos avances en Robbins Pequeño que se trasladaron en Robbins Grande, de lo que hablaré hoy. En breve, analizaremos la base científica de esos cambios. Estoy muy orgullosa de los cambios en esta edición de Robbins Patología Estructural y Funcional. Ahora, más que nunca, Robbins es para todos y les mostraré cómo se logró esto. Por supuesto, con cada nueva edición pueden esperar nueva información sobre las vías moleculares que refleje los avances científicos, sistemas de clasificación actualizados como el nuevo sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud para los tumores del sistema nervioso central en 2021, así como ilustraciones e imágenes mejoradas. Es ya mucho, ¿no? Pero esta edición es aún más avanzada. Desde la primera edición, Robbins, como todos los libros de texto de medicina, ha subrayado que ciertas enfermedades están asociadas a ciertas razas. Ahora reconocemos que estas suposiciones son científicamente inexactas y pueden contribuir a un diagnóstico erróneo o a un diagnóstico tardío.
Robbins es el primer libro de texto de medicina que aborda con rigor el problema de la raza en la medicina. Dado que Robbins no es simplemente un libro de texto, sino un fenómeno mundial utilizado por estudiantes de todo el planeta para aprender patología. Quizás saben que durante el reinado de Felipe II de España en el siglo XVI, la idea de que el sol nunca se ponía en el Imperio Español se hizo bastante popular. Aquí hay un mapa que muestra la extensión del Imperio Español, incluidos sus territorios portugueses. Que hablan español es consecuencia de esta historia imperial. Bueno, podemos decir con aún más precisión, el sol nunca se pone en el Imperio de Roma. Miren. Los países marcados en naranja son aquellos donde se utiliza Robbins a través de la plataforma Clinical Key Student de Elsevier. Además, los libros de Robbins se han traducido a 20 idiomas, entre ellos el ruso, el persa, el albanés y el árabe, y por supuesto el español. He coloreado de amarillo los países donde se hablan estos idiomas. Y como ven, Robbins es realmente un fenómeno mundial. ¿Y por qué es esto importante? Porque si Robbins es utilizado por todos, Robbins debía ser para todos. Tenemos que preguntar, ¿es Robbins realmente para todo el mundo? Veamos. ¿Ven algo un poco extraño aquí? Yo sí. Para que quede más claro, permítanme mostrar algunas imágenes que son un poco diferentes. La mayoría de los libros de texto de medicina muestran lesiones cutáneas en pieles poco pigmentadas, bajo el argumento de que son más fáciles de ver en pieles más claras. El problema evidente es que nuestros estudiantes no aprenden cómo se manifiestan estas lesiones en otros tipos de piel. Ahora, por primera vez, Robbins muestra estas enfermedades en múltiples tipos de piel, como todos ustedes pueden ver. Mejor. ¿Por qué? ¿Cómo pueden nuestros estudiantes diagnosticar algo que nunca han visto? Al mismo tiempo, también modificamos las descripciones en el texto. Por ejemplo, aquí se muestra la descripción del aspecto clínico de la psoriasis de la 10ª edición de Robbins. La lesión típica es una placa de color salmón rosado, bien delimitada, cubierta por escamas blanquecinas, plateadas, poco adherentes. ¿Es verdad? Sí. Sí, el paciente tiene la piel clara. Pero en la 11ª edición aclaramos que el aspecto clínico varía según el tipo de piel. Miren, en primer lugar, tenemos imágenes que muestran las lesiones en 2 tipos de piel. Además, se ha modificado el texto para reflejar lo que vemos. En la parte superior, lo que vimos en la edición anterior, pero en la parte inferior, describimos el aspecto en pieles más oscuras. Una vez más, ¿cómo pueden nuestros estudiantes diagnosticar lo que nunca han visto? Ahora, otra cosa que tuvimos que cambiar. Un poco raro, ¿no? Toda esta gente rosada. Tal vez dirían que esto no es importante, que no es para tanto, que son solo dibujos. A mí sí, es importante. En los Estados Unidos hablamos del currículum oculto, lo que enseñamos a nuestros estudiantes sin querer. ¿Qué les estamos diciendo a nuestros estudiantes cuando ninguna de las imágenes se parece a ellos? En la 11ª edición, en lugar de mostrar personas de color rosa con ojos azules, simplemente dejamos que se vea el color del papel. Tal vez estos cambios sean solo cosméticos, pero representan un nuevo enfoque de la medicina, más inclusiva, para reflejar mejor el mundo en el que vivimos, trabajamos y ejercemos la medicina.
Desde la primera edición, Robbins ha subrayado que ciertas enfermedades están asociadas a ciertas razas. Mientras se discute este problema con los médicos de la Universidad de California, San Francisco, uno de los doctores que había estudiado medicina en Taiwán comentó lo siguiente: en Taiwán no existe el concepto de raza. Sí existe el colorismo, pero no clasificamos a las personas por razas. Todo lo que aprendí sobre la raza lo aprendí de Robbins. Permítanme darles un ejemplo. En la primera edición, en 1974, Robbins escribió: la segunda anomalía que, por razones misteriosas, se observa con mayor frecuencia en personas de raza negra es la formación de quiloides. Tan recientemente como la 10ª edición, el libro decía: la formación de quiloides parece obedecer a predisposición individual y por razones que se desconocen es más común en afroamericanos. Ahora, con la nueva edición, dice: la formación de quiloides parece ser una predisposición individual. Si quieren saber más sobre la importancia de este cambio y la ciencia que lo respalda, les recomiendo un video que tengo en YouTube sobre quiloides, aunque está en inglés. También pueden encontrar gran parte de mi trabajo sobre la raza en la medicina en mi sitio web, Pathology Central. En breve, examinaremos este concepto de raza y veremos por qué fue necesario abordarlo en la edición más reciente de Robbins. Tenemos una frase en inglés, race-based medicine, que se refiere a la práctica de asociar ciertas enfermedades con ciertas razas, como acabamos de ver en el ejemplo de los quiloides. Pero la verdad es que cualquier persona puede contraer cualquier enfermedad. Recuerden, cuando tratamos a nuestros pacientes como si estuvieran definidos por su raza, dejamos de verlos como las personas individuales que son. Y esto puede dar lugar a errores diagnósticos. Es importante que comprendan que los cambios que hicimos se realizaron basándose en conocimientos científicos sólidos. No fue cuestión de ser políticamente correcto, pero de verdad para ser científicamente correcto. Para que lo entiendan, déjenme explicar un poco. En la biología moderna, las razas se definen mediante dos criterios: la cantidad de variación genética dentro de los grupos y entre ellos, y evidencia filogenética de un linaje único. Desde hace mucho tiempo, se sabe que los seres humanos modernos presentan mayor variabilidad dentro de las llamadas razas que entre ellos. Y, por supuesto, no existe ningún grupo de humanos modernos evolutivamente distinto debido al flujo genético entre poblaciones. Efectivamente, existen diferencias genéticas y físicas de origen geográfico, pero compartimos el 99,9% de nuestra ADN. La raza biológica no existe en los humanos modernos, pero la raza definida socialmente sí, sobre todo en los Estados Unidos. Se trata del uso arbitrario de aspectos de la morfología, la geografía, la cultura, el idioma, la religión, etc., al servicio de una jerarquía de dominación social. Aunque la raza biológica no existe en los seres humanos modernos, la raza definida socialmente puede tener efectos biológicos debido a una mayor exposición a tóxicos, al estrés y a la falta de acceso a la atención sanitaria, etc. Es un poco extraño, lo admito, pero necesito explicarles el uso arcano de la raza
definida socialmente en los Estados Unidos para que comprendan el significado y la importancia de los cambios en esta edición de Robbins. En los Estados Unidos, desde 2024, el gobierno combina raza y etnia. Las razas son asiático, blanco, de Oriente Medio o África del Norte, indio, americano o nativo de Alaska, nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico, y negro o afroamericano. Déjeme de lado por el momento la cuestión de la etnia. Al observar estas definiciones, queda claro que estamos hablando de geografía. Entonces, veamos un mapa. Este mapa muestra la distribución de diversas hemoglobinopatías. Como saben, existe una presión evolutiva para estas hemoglobinopatías en el contexto de la exposición antigua o actual a la malaria por Plasmodium falciparum. Veamos la distribución de la anemia falciforme, que se muestra aquí en naranja. En los Estados Unidos, consideramos que la anemia falciforme está fuertemente asociada con la ascendencia africana, pero como puede verse, también se encuentra en algunas partes de la India, Oriente Medio y el sur de Europa. Además, como se puede observar, hay zonas de África donde no existe la anemia falciforme. Si hacemos suposiciones sobre el genotipo de una persona basándonos en su fenotipo, cometeremos errores. Ahora tenemos que hablar del origen étnico, hispano o latino. En los Estados Unidos, la etnia se dicotomiza en latina, no latina o hispana, no hispana. Pero hispano significa alguien que habla español. Y como saben, no todo el mundo en América Latina habla español. Piensen en Brasil o Surinam o la Guiana francesas, países de América Latina donde no se habla español. Aunque latino es el término más apropiado por este texto, esta edición utiliza el término hispano. Y dado que estoy dando esta presentación en español, supongo que se me podría considerar hispana. Ya ven cuál es el problema, ¿verdad? Cuando hablamos de la ascendencia genética en América Latina, las cosas se complican mucho debido a la mezcla de poblaciones. Miren. Este mapa muestra la ascendencia genética de varios lugares en América Latina, México, Colombia, Puerto Rico y Perú. Como pueden ver, existe una variación significativa en la cantidad de ascendencia africana, indígena y europea. Podrían pensarse, y muchos lo han hecho, que estos datos sirven para afirmar que las personas de estos diferentes lugares son susceptibles a distintas enfermedades en función de su ascendencia. Pero es importante recordar que estas son solo instantáneas de una pequeña parte de cada país o territorio. ¿Qué vemos si lo miramos más de cerca? Si observamos a Colombia en su conjunto, vemos que la población tiene un 64% de ascendencia europea, un 29% de ascendencia indígena y un 7% de ascendencia africana. Si nos fijamos en la ciudad de Medellín, un centro urbano, vemos que su situación es bastante similar a la distribución del país en su conjunto. Cada una de estas líneas representa a un único individuo con ascendencia europea, africana y indígena. Sin embargo, si observamos el departamento del Chocó, vemos algo muy diferente. La ascendencia africana es mucho mayor en esta zona. Chocó fue un lugar de explotación minera de oro y hasta allí se llevó a africanos esclavizados para realizar ese trabajo. Recuerden, cuando Robbins se refiere a hispano,
alude a personas de ascendencia latinoamericana en los Estados Unidos, no a personas de ascendencia latinoamericana en América Latina. Esto nos lleva a otro mapa. Como pueden verse aquí, la proporción de ascendencia genética refleja esta mezcla de tres poblaciones similar a la observada en América Latina, europea, africana y indígena, y varía según la ubicación en los Estados Unidos. Claramente, no existe mucha lógica científica en agrupar a todas estas personas como si fueran biológicamente diferentes de otras poblaciones de los Estados Unidos. Por fin, podemos volver a Robbins y a cómo la comprensión de estos datos se refleja en la nueva edición. Esta es la primera edición que no solo menciona el desafío de las disparidades en salud, sino que también aborda el contexto social que conduce a dichas disparidades. En el capítulo de enfermedades ambientales y nutricionales, por la primera vez, tenemos una sección sobre desigualdades sanitarias. Esta figura de la nueva edición demuestra por qué debemos tener claro de qué poblaciones estamos hablando. Si tenemos la impresión errónea de que existen razas biológicas, dedicaríamos mucho tiempo y energía a investigar para averiguar por qué existen tales diferencias en la esperanza de vida. Y lo que es aún más importante, no abordamos las condiciones sociales que dan lugar a estas disparidades. Cuando hablemos de enfermedades con una asociación de ciertos trastornos genéticos, por ejemplo, la fibrosis quística, debemos referirnos a la ascendencia de determinadas regiones, como en el caso de la fibrosis quística, el norte de Europa. Sin embargo, es importante recordar que debido al flujo genético entre poblaciones, como mostré en el ejemplo de Colombia, estas asociaciones no son absolutas. Cuando hablemos de enfermedades en las que existe una interacción entre genes y factores ambientales, debemos utilizar la raza definida socialmente, por ejemplo, afroamericano, asiático-americano. Y tengo que señalar que, a diferencia del Robbins pequeño, el Robbins grande no se ciñe sistemáticamente a este principio y, en su lugar, suele referirse a la ascendencia europea en vez de utilizar el término europeo-americano. Espero que, con la información de esta presentación, pueden determinar qué población es relevante para cada enfermedad. Si les interesa saber más, les invito a visitar mi sitio web. Eso sí, les pido disculpas ya que todo el contenido está en inglés. Si bien solucionar los problemas relacionados con la medicina basada en la raza estaba difícil, incorporar a nuestro nuevo ilustrador, Dr. Abhijit Das, fue un proyecto mucho más agradable. Nuestro ilustrador anterior era muy bueno, pero Dr. Das aporta su experiencia como patólogo y educador para hacer que los dibujos realmente cobren vida. Les digo a mis estudiantes que, si quieren asegurarse de entender el material, simplemente analicen las figuras y se cercioren de comprender las vías que estas representan. Miren, aquí está la figura de la 10ª edición y ahora con mucha más información y mayor claridad la figura de la 11ª edición. Aquí hay otro ejemplo que demuestra los efectos patológicos del envenenamiento por plomo. Como se mencionó anteriormente, no más gente rosa. Y por supuesto, las tablas actualizadas que mencioné anteriormente. Este aspecto en particular es fundamental, dado que la clasificación de los tumores del sistema nervioso central cambió drásticamente en 2021
al centrarse en la clasificación molecular. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y de la explicación sobre los cambios que esta nueva edición aporta a nuestros estudiantes y profesores. Ahora más que nunca, creo que Robbins es para todos. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero tengo esperanza. En palabras del inmortal John Lennon, puedes decir que soy una soñadora, pero no soy la única. Espero que algún día les unan a nosotros y el mundo viva como uno solo. Muchas gracias y ahora atenderé a sus preguntas. Doctora, muchísimas gracias por la ponencia. Doctor Ismael, adelante. Pues agradecemos mucho la ponencia de la doctora. Es una investigación muy hermosa y un planteamiento muy hermoso lo que hace, unir al mundo, ¿verdad? Lo cual me conmueve mucho y muchas gracias por esta presentación. Adelante, por favor, con sus preguntas. Sí, sobre todo comentarles, la doctora hizo un esfuerzo enorme en hacer la presentación en español, ya que su lengua materna pues es el inglés, y le agradecemos de todo corazón, doctora, el esfuerzo que hizo al hablar en español para nosotros, para su público latinoamericano. Y vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar. Doctora, se las voy a leer en inglés y si usted no tiene problema en responderlas en español o si lo quiere hacer en inglés, como usted lo crea prudente. English would be good. Do you want me to answer the question, what advice would you give to students who find pathology overwhelming as they try to connect structural changes to clinical manifestations? Alberto? Okay, I'm going to read. Sí, gracias. Nicole Salcedo. Gracias, doctora Nicole, por tu pregunta. Do you think that some races make people more susceptible to pathologies? No, the answer is their race is not associated with increased incidence of diseases, except for the fact that exposures to increased toxins or stress or lack of access to care can have biological manifestations. Okay, thank you. What advice would you give to a student who find pathology overwhelming as they try to connect structural changes to clinical manifestations? ¿Tú vas a decir lo que dice por los estudiantes que no hablan inglés? Porque pienso que I thought you were going to translate mine into Spanish so that people could understand. Si no puedes, puedo intentar hacerlo en español. Sí, por favor, no tenemos ningún problema. Porque la última pregunta fue, ¿crees que hay ciertas razas que tienen una incidencia mayor a ciertas enfermedades? Y dije que porque las razas no son diferentes biológicas, pero el problema es que ciertas razas, gracias a su raza, no están en lugares con más toxinas, con más estrés, y que a veces hay una falta de asistencia sanitaria. Y esa es la razón por qué vemos que ciertas razas tienen más una incidencia mayor a ciertas enfermedades.
Gracias, doctora. La otra pregunta era, what advice would you give to students who find pathology overwhelming as they try to connect structural changes to clinical manifestations? Entonces, la pregunta es, ¿qué diría a los estudiantes que creen que la patología es demasiado difícil, porque de verdad es mucho que aprender? Diría solo, hágalo no rápido. Sí, lo que sugiero a mis estudiantes es leer a Robbins como si fuera una novela. El tiempo para aprender es importante y tenta de construir conexiones entre las ideas de los varios capítulos. Cuando vean algo en un sistema, piensan, oh, ¿es el mismo que en este sistema o es diferente? ¿Y por qué? Y por eso, así que podrían construir un mapa. Sé que me gustan mucho los mapas. Un mapa para construir una imagen de las enfermedades y cómo son diferentes o iguales en los diferentes sistemas. Gracias, doctora. Esta es muy parecida. ¿Qué consejo le gustaría dar a los estudiantes que están futuros a ser médicos, que tienen un interés especial y fuerte sobre la patología? Primero, fantástico. Me alegra que le interesa la patología. Diría que es muy importante leer Robbins. Sé que los estudiantes de modernos no todavía les gusta leer Robbins, pero para cada médico es muy importante entender, no solamente saber, pero entender los vías moleculares y cómo la patología tiene efecto en el cuerpo. Hay muchos libros y recursos para los estudiantes que se interesan la patología y pueden ver a mi sitio web. Hay mucho sobre la patología, no solamente la patología de la raza en medicina. Gracias, doctora. Doctor Ismael, ¿le gustaría leer una más? Las preguntas, ¿cómo no? La 9, ¿qué le parece? A ver. Esta pregunta es para los muchachos que están atendiendo la ponencia. ¿Eso te refieres? Sí, en preguntas en Q&A, en la 9. Uh-huh. O la leo yo si quiere y ahorita usted por favor, lee porque no la No se alcanza a distinguir por aquí. No se preocupe, doctor. Doctora Deiro, de cara al futuro, ¿cómo ve la evolución del campo de la educación en patología? El campo de educación de patología. De verdad, hay muchos cambios en patología ahora, como se puede ver con la clasificación molecular para los tumores del sistema nervioso central. Y por eso creo que los patólogos de verdad
debían ser muy listos y muy inteligentes, porque es nosotros que combinan todos los datos, lo que veamos, lo que de las pruebas laboratorias y todo esto. Por eso es importante por los patólogos de verdad entender y no solamente memorizar a los datos. Gracias, doctora. Una más. Esta es un poco larga. La tenemos en español o en inglés, por si usted lo prefiere. Okay. ¿Por qué la acumulación de mitocondrias anormales puede aumentar la producción de radicales libres? ¿Puede decirme en inglés, por favor, Alberto? Claro, claro. Dice, what relationship can there between anatomic pathology and medical illustrations? Las relaciones entre ilustraciones y la patología es la pregunta, ¿sí? Sí, doctora. Les aviso a mirar las ilustraciones increíbles de Dr. Das en esta edición de Robbins, porque de verdad es algo maravilloso. Los dibujos verdad cobran vida en sus manos. Y él también tiene un Facebook donde pone sus ilustraciones para los patólogos, dicen residentes, los que todavía aprenden patólogo. Y patología es una ciencia muy visual con los ojos. Es muy importante que podamos ver los vías y la importancia de cada trastorno o efecto en el cuerpo y en los sistemas varios. Pero es muy importante la conexión entre los dibujos y las ilustraciones y la patología. Ok, gracias, doctora. ¿Podemos pasar a la última y con esto terminamos, doctora? Sí. Esta es un corte más médico. Lo voy a leer en inglés y si no, usted me ayuda con el español. Why can the accumulation of abnormal mitochondria increase the production of free radicals? Esto es una pregunta para su profesor y no por esto a discusión. Sí. Ok, doctora. Doctora, bueno, por nuestra parte vamos a pasar al sorteo de los ebooks. Quédese con nosotros un minuto para poder agradecerle como se debe. Vamos a pasar solamente a la rifa de los ebooks. Vamos a hacer 2 preguntas y los invitamos a que en el chat pongan la respuesta. El doctor Ismael realizará 2 preguntas y quien conteste de manera correcta, obviamente, y más rápido, serán los ganadores. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para hacerles llegar sus ebooks. Adelante, doctor Ismael. Ok, les voy a hacer 2 preguntas muy sencillas para ver si pusieron atención en la ponencia. ¿La fibrosis quística es una enfermedad monogénica o multigénica? Pregunta número 2. Menciona una enfermedad la primera edición de la patología de Robbins, ¿en qué año se editó? Esas son las 2 preguntas.
Listo. El equipo del Sevier va con captura de pantalla, los va a contactar para ver quién contestó de manera correcta y de manera más rápida. Doctora Derup, ha sido un placer de verdad poder escucharla. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Creo que nos llevamos muchísima información, sobre todo, bueno, los médicos, los doctores y doctoras que nos escuchan. Y doctora Derup, en verdad agradecemos muchísimo su tiempo y su esfuerzo por hablar en español para nosotros. Y solamente me queda, si usted lo desea, quisiera dar algún consejo o algún comentario para nuestros asistentes al webinar de despedida. You had Maybe one advice for the students, for maybe study strong, study pathology. Es muy importante leer su Robbins. Esto es mi consejo. Muchas gracias, doctora. Doctor Ismael. Pues agradecer a la doctora su ponencia, muy interesante, muy hermosa, nuevamente lo voy a repetir. Es una de las primeras personas que yo conozco del ámbito de la ciencia y la investigación que trata de conjuntar un grupo humano en común a nivel mundial. Yo también comparto esa idea. O sea, hay enfermedades únicas y el ambiente es lo que cambia, finalmente. Le agradezco mucho. También quiero que le mande nuestros calurosos saludos al doctor Vinay Kumar, a todo el equipo tan hermoso que tienen de editores, de autores, y pues muchas gracias. Y invitar a los muchachos, a los jóvenes estudiantes, a seguir trabajando con su libro, a vivir el Robbins, a caminar por el Robbins y a aprender del Robbins. Sería todo de mi parte. Doctor Ismael, muchísimas gracias también por su aportación y sobre todo por haber colaborado con nosotros en esta revisión técnica de la 11ª edición. Gracias a todos ustedes por su asistencia y su tiempo. Que tengan un excelente día y una excelente tarde. Hasta luego. Adiós. Bye.